Cruces y Pitayas, en el Teatro de la Ciudad. A los 9 años fue invitado a participar en un programa de Canal 8 titulado El Club Instituto Sudcaliforniano de Cultura, que después se convirtió él mismo en el conductor de dicho programa. En el ambiente escolar y a los 10 años, Jalil se identificó como un niño con actitudes sobresalientes y mostró interés en participar en cursos de robótica, programación y signo. Ahí en el signo fue donde se conectó más estrechamente con la ciencia. Y también tuvo un acercamiento con el programa de acercamiento a la ciencia de esta institución con el tema El avestruz, un ave extraordinaria. Además fue invitado a participar en la Noche de las Estrellas con una charla relacionada con la cristalografía. Con la inquietud que le caracteriza, fue invitado a participar en un programa de radio titulado Las Canteras, Música del Mundo, en la UAPS. Continuó a los 12 años como locutor en un programa de radio llamado Agarra la Onda, y también ha incursionado como conductor en el Instituto Sudcaliforniano de la Juventud. Después de asistir a campamentos de Ecology Project International, fue su gran debut en Café Científico con la charla Vida en lo más profundo del océano, fauna abisal. Esta charla estuvo ilustrada con acuarelas que el propio Jalil elaboró para tal actividad. Estamos hablando de hace 6 años. 6 años, Jalil tenía como 30 centímetros menos. Yo como 10 kilos menos también. Y bueno, aquí la cuestión que me gusta resaltar es de que Jalil es asiduo asistente de Café Científico, participa, opina y además siempre tiene propuestas para presentar. Entonces estamos con que también realiza actividades como artista plástico, que presentó una exposición colectiva de arte en México Punto Conectado. A los 14 años fue ganador en el primer encuentro estatal de niños con aptitudes sobresalientes. A los 15 años regresó a Café Científico. El tema que presentó en aquella ocasión fue Sin barbas y con dientes. En esa sesión, Jalil nos habló de las ballenas. Muy interesante también. Y bueno, siguió con sus actividades deportivas, participando en voleibol, en encuentros estatales en esta disciplina. Y llega el momento en que Jalil incursiona en los estudios de nivel bachillerato. Está actualmente en el Centro de Estudios Tecnológicos del Mar, en la carrera técnica de pesca deportiva y buceo. Complementa sus actividades artísticas con los estudios. Ha participado también en las ediciones de la Intervegetam, que son los encuentros de SEDMAR a nivel regional y a nivel nacional. Ha participado en el área de pintura, declamación de cuento y ha obtenido un merecido segundo lugar a nivel nacional. Todos los trabajos y obras pictóricas con los que participa son de su propia autoría. Actualmente Jalil ya es un joven de 17 años y, caracterizado por su inquietud, ha iniciado un proyecto de bolsas ecoamigables, o tote bags. Con eso de desplastifícate, Jalil ya está en onda. Y bueno, trae también algunos modelos que nos van a compartir al término de la charla. Y ya no les digo más porque va a ser gol y van a pensar que ya llevo comisión, ¿verdad? Bueno, el caso es que Jalil siempre se ha preocupado por la naturaleza y la vida misma. Este año regresa Jalil con una tercera charla a este espacio de acercamiento a la ciencia para compartir las bellezas de la fauna marina en la isla Espíritu Santo, tan cerca y valiosas. Esto fue porque pues ya Jalil desde el año pasado me había dicho que quería participar. ¿Y por qué? Por Café Científico, ¿por qué con el Espíritu Santo? Pues ahorita durante su charla Jalil nos va a platicar. Bienvenidos, muchas gracias y reiterando que dentro de un mes nos vemos en Café Científico aquí en el Zarape. Gracias. Bueno, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Agradecerle principalmente a Café Científico por siempre abrirme las puertas. Este es un espacio en donde ya me siento parte de una nueva familia.
Agradecerle a todos y cada uno de ustedes por tomarse el tiempo de venir. Pues por así decirlo, ya forman parte de un nuevo club de las personas que se interesan por la ciencia y por los problemas que suceden en la sociedad. Y por supuesto, agradecer a mi familia, porque siempre ha sido el motor, ha sido mi apoyo y mi soporte a lo largo de todos estos años. Me presento de nueva cuenta, mi nombre es Jarib Salas y sí, tengo 17 años. Algo importante que es mencionar es que yo asisto a Café Científico desde que todo este proyecto inició. Digamos que mi familia ya me inculcaba el respeto y el valor hacia la naturaleza, pero Café Científico lo reforzó e hizo que me motivara un poco más a seguir con esta aventura, así lo podríamos llamar. Entonces, pues más que nada, la primera charla, la segunda, realmente me marcaron a mí e hicieron sentirme orgulloso. Y pues es digno de reconocer a todos y cada uno de ustedes porque realmente también se están interesando y realmente al momento de salir de esta charla mi propósito es que realmente se queden con una aportación y con las ganas de seguir adelante y por supuesto también realizar alguna acción o un cambio hacia el medio ambiente, porque realmente todos estamos conectados de alguna forma y pensemos lo que es como un beneficio común. Quiero mencionar también que pues siempre me ha gustado hablar mucho en público, así que si de repente empiezo a hablar demasiado, no se preocupen, todo tiene con un propósito. La verdad es que gracias a Café Científico he podido aprender diferentes factores de comunicación y pues realmente si ustedes tienen alguna pregunta, alguna duda o simplemente quieren platicar conmigo, les pediría de favor que fuera al final de la plática para que pues nos podamos conocer con mucha más tranquilidad y mucha más calma. Ahora sí vamos a iniciar. Tan cerca y tan valiosos, a tu alcance en la isla del Espíritu Santo. Bueno, tenemos que tener en cuenta una principal problemática y creo que desde mi punto de vista es la más grande y es el ser humano. Si nosotros nos ponemos simplemente a analizar todos los diferentes conflictos de hoy en día, podemos darnos cuenta de un factor común, que es el ser humano. Y realmente es un poco triste poder pensar que nosotros, siendo pues la especie o el animal con inteligencia y con conciencia, a veces realizamos acciones y pues en este caso perjudican no solamente a los mismos seres humanos, sino que al mismo tiempo perjudican a todo el planeta Tierra. Y créanme que para mí esto es demasiado triste. Pero no digo que todas las personas sean así, porque es importante destacar que todos somos diferentes y la diferencia nos hace especiales en cada uno de nosotros. Entonces, aunque el hombre sea la problemática, nosotros también podemos realizar diferentes investigaciones, asistir a diferentes pláticas o ver algún video donde realmente nos implique distintos consejos para que nos aporten y tengamos una gran sociedad, porque la base para una buena sociedad es tener comunicación, respeto, educación y por supuesto valores. Y partiendo de esto, de la problemática general, es porque yo dije, quiero regresar a Café Científico y quiero esta vez regresar con un tema sobre México. Aunque anteriormente ya había mencionado fauna marina relacionada con el ecosistema, con los ecosistemas presentes en México, este año me quise centrar en algo que tenemos a nuestro alcance, el cual es el Parque Nacional Archipiélago Espíritu Santo. Estamos en nuestro mes patrio y debemos de sentirnos realmente orgullosos como mexicanos. Y pues es que a veces es complicado para mí escuchar diferentes comentarios de personas que quieren salir del estado de Baja California Sur o el país de México en busca de lugares emblemáticos, en busca de lugares que solamente son únicos y allá los podemos encontrar sin antes conocer nuestro México. El propósito de mi charla es que se puedan enamorar ustedes tanto como yo de la naturaleza y que al mismo tiempo se sientan orgullosos. Ahora vamos a pasar. ¿Cuántos de nosotros no hemos escuchado la Isla del Espíritu Santo? ¿Pueden levantar la mano quienes han escuchado de la Isla del Espíritu Santo? Creo que todos, ¿no?
Y ahora les voy a pedir, ¿cuántos de ustedes la han visitado? Por favor, levanten la mano. Bueno, ahorita sí hay muchas personas que la han visitado, ¿no? Pues pensar que Café Científico es un espacio de acercamiento a la ciencia donde no solamente vienen personas que se desenvuelven en un medio científico, sino también personas, digamos, convencionales, que pues nos desenvolvemos en alguna otra acción y que nos interesamos por la naturaleza. Y realmente me siento orgulloso porque muchos de ustedes la conocen y pues para mí eso es muy, 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 muy padre. Cabe destacar que yo conocí la Isla del Espíritu Santo cuando tenía 9 años de edad. Siempre la escuchaba y nunca la había podido visitar por cuestiones de pues, tiempo, y a veces, por ejemplo, no encontrábamos un lugar especial que nos convenciera a nosotros para visitarla. Pero en el momento que la vi por primera vez dije, de aquí soy completamente y este lugar es para mí. Cabe destacar que la Isla del Espíritu Santo es un área natural protegida. Esto quiere decir que pues nosotros los seres humanos debemos de tener como un control de nuestras acciones, ya sea para la conservación de las especies, para la conservación de la flora, para la conservación de los ecosistemas. Digamos que este es un gran paso para que nosotros como seres humanos tengamos un respeto, y creo que esto es realmente considerable para nosotros. Fue declarada Patrimonio Mundial de la Humanidad por la UNESCO en 1995, pero lamentablemente en 1996 apareció en la lista de parques en peligro de extinción según una asociación estadounidense nombrada The Nature Conservation. Esta asociación se dedica desde hace varios años en 15 países alrededor del mundo a realmente investigar y poder hacer acciones en las diferentes islas que tenemos alrededor del mundo. La isla y todas las islas de México y del mundo son importantes para nosotros, debido a que es un campo de investigación natural. Nosotros a veces podemos pensar, y hemos estado escuchando, sí, los científicos investigadores realizan sus investigaciones en centros específicos, en laboratorios, pero no hay mejor lugar que investigarlo en el mismo medio. Aunque sí, aquí entran en juego otros factores como tener la maquinaria posible o realmente la transportación y los costos. Pero también es un campo que nos puede proyectar una evolución exacta, y pues para nosotros nos sirve también como un tipo de conservación biológica. Todos nosotros, o por lo menos yo hasta hace unos meses, descubrí que la Isla del Espíritu Santo no era la única isla. En realidad, el título es un complejo insular, donde lo conforma la Isla del Espíritu Santo, la Isla Partida y algunos islotes como Islote la Ballena, Islote el Gallo y Islote la Gallina, y por supuesto también unos islotes mucho más pequeños que no tienen un nombre en sí, pero también la conforman. En total, es importante mencionar que la Isla del Espíritu Santo comprende un territorio terrestre de 101.56 kilómetros cuadrados y un área marítima de 235 kilómetros cuadrados. Si me equivoqué en algún número y lo saben, por favor me lo dicen al final, y si no, pues muchas gracias por participar. El islote de la Ballena comprende 0.57 kilómetros cuadrados, el islote de la Gallina 0.19 kilómetros cuadrados. Muchas personas se preguntan, o por lo menos yo me preguntaba, si antes hubo una población en la Isla del Espíritu Santo. La respuesta es sí. Y no me estoy refiriendo solamente a, por ejemplo, hace unos 100 años, sino hace mucho tiempo atrás. Hay registros y hoy en la actualidad encontramos algunos cadáveres de antiguos nativos que son los guaycuras. Pero en 1903, en la bahía de San Gabriel, que está ahí mismo en la Isla del Espíritu Santo, una compañía creadora de concha madreperla empezó a cultivarla y, en pocas palabras, a sobreexplotarla. Empezó a crear tantas conchas madreperlas, y creando así por año 10 millones de conchas al año. Aunque
es bien sabido que producía un 6% de empleo a los habitantes de Baja California Sur. Y es que aquí es importante recalcar que a lo mejor podamos tener todo el dinero del mundo, pero en todo el dinero del mundo no nos va a regresar lo que ya perdimos naturalmente hablando. Entonces, ocurrió algo que puede ser que haya sido beneficioso para todos nosotros, que fue el inicio de la Revolución Mexicana. Por causa de esto fue que fue clausurada y cerrada este espacio de cultivo de concha madreperla, y pues si lo pensamos bien, qué bueno, de verdad qué bueno que se cerró, porque imagínense ahorita, igual hubiéramos podido conocer la concha madreperla solamente por libros o por imágenes, como todas aquellas especies extintas que existen, bueno, especies extintas que existen, aunque no existen en un medio donde lo podamos ver, sino que existen en los diferentes libros. Bueno, ahora vamos a pasar a conocer la flora y la fauna de la isla del Espíritu Santo. Y antes que eso, todos de nosotros podemos darnos cuenta al ir que hay diferentes tonalidades de azules. Los que, bueno, yo me considero artista, aunque estoy iniciando, me considero un artista. De hecho, todas las obras que pueden ver aquí presentes son elaboradas por mí. Realmente, pues sí, estoy iniciando mi proceso como artista plástico o artista visual. Y pues si pueden ver, este es un cuadro de la isla del Espíritu Santo. Traté de plasmarlo lo más que pude, la verdad es que no soy un experto, y pues mi técnica no es realmente hacer el hiperrealismo, que es que sea 100% real, sino que utilicé la técnica con espátulas, y las espátulas pues digamos que te dan cierta libertad y le das un toque mucho más personal. Entonces pues lo hice, quise transmitir los colores del mar. Pueden ser turquesas, algunos lo podemos identificar como menta, como colores azul cobalto, azul pues marino, azul también conocido como ultramar. Entonces pues más que nada, dependiendo de los ojos de la persona, es lo que vamos a ver. Cada quien ve cosas diferentes, cada quien ve cosas que le gustan. Quise agregar un toque personal porque, o sea, para mí sería un error colocar diferentes señalamientos que no sirvan en este caso de nada. Quise colocar un señalamiento de la paz como un toque personal. Sí podemos encontrar en la isla del Espíritu Santo diferentes señalamientos que nos indican cuidado, no vayas a derrumbar algunas dunas, cuidado, aquí podemos encontrar algunas especies, también nos indican que es un área de protección natural, entre otros anuncios. Pero digamos que aquí es lo que quise pues transmitir, y también poder representar un poco de la flora desértica que encontramos ahí. Voy a mencionar rápidamente algunas de las especies o de la fauna terrestre, que son dos especies que son endémicas, el cual es la liebre, su nombre científico es Lepus insularis, y la ardilla de tierra, que es Amoscephilas insularis. Estas dos especies son, digamos, endémicas de la isla del Espíritu Santo. Las podemos encontrar alrededor de pues, ese terreno que es terrestre. Un dato interesante mencionar sobre la flora marina de la isla del Espíritu Santo es que existen 151 especies de macroalgas. La temporada más alta de macroalgas inicia a partir de invierno y termina en principios de primavera. También podemos encontrar diversos fondos rocosos y fondos arenosos, además de diferentes montos de rodolitos o fondos que son limosos. Esto al mismo tiempo beneficia a algunas poblaciones de manglares que encontramos en la isla del Espíritu Santo. Debemos reconocer que la fauna y la flora, que la flora que encontramos en la isla del Espíritu Santo, que es marina, también cumple un proceso de fotosíntesis, al igual que ocurre en el área terrestre. Entonces, por lo tanto, la luz es primordial para que pueda realizar su proceso y su ciclo, en este caso, pues de vida. Ahora vamos a pasar a conocer a los mamíferos.
algunos mamíferos y algunas otras especies de fauna, que más que nada es el enfoque primordial que le quise dar a esta charla, porque digamos que existen muchas especies, tanto por ejemplo, en la Bahía de La Paz, en el Mogote y alrededor de toda Baja California Sur. Ahorita nos vamos a centrar más que nada en Baja California Sur, pero pues existen diferentes especies y a veces he visto cómo no las respetan, vemos varios accidentes, animales enmayados, varados, que pueden ser a causa del ser humano o simplemente por causas naturales, pero siempre vemos implicaciones por parte del ser humano. También estamos ahorita actualmente viendo diferentes investigaciones que indican que hay plástico en todas partes y el plástico es inevitable. Yo me pregunto, y la verdad digo, soy también un ser humano y también he formado parte de los diferentes errores a lo largo de la vida, pero digo, ¿quién inventó el plástico? O sea, realmente digo, ¿quién fue la persona que inventó el plástico? Digamos que sí puede ser un material que realmente nos beneficia a todos, quizá mucha más facilidad al transportar y también el costo de producción, pero también hubo distintos análisis que se hicieron anteriormente donde se iba a pronosticar lo que actualmente estamos viviendo. Y lo que actualmente estamos viviendo es inevitable. Es inevitable realmente lo que estamos viviendo. Otra cuestión que yo me pregunto es por qué, que aunque yo sí desde que soy como un niño consciente y que tiene memoria, recuerdo todo el tiempo calentamiento global, contaminación, plástico. Desde que tengo por lo menos 4 años siempre lo escucho. Y nada más escuchaba antes, la Ciudad de México es la más contaminada de pues todas las ciudades que encontramos en México, el país. Y yo decía, pues bueno, la Ciudad de México está contaminada. Y de tiempo para acá empecé a ver cómo nosotros en Baja California Sur, cuando he llegado a viajar en aviones, ya se puede empezar a ver una pequeña capita de contaminación en los aires. Y pues yo decía, eso solamente se ve en la Ciudad de México, o sea, un niño, pues digamos que inocente, ¿no? Un niño que no tenía conocimiento, después empezó a dar cuenta que todo esto era una consecuencia de nuestros actos, que tiene una larga historia a lo largo de toda la vida y pues de repente yo me pongo a hablar con mi familia porque pues tenemos una conversación muy buena y muy sana y decimos, bueno, ¿y qué se puede hacer? ¿Y qué podemos implementar? Muchos de nosotros culpamos a los gobiernos, culpamos a solamente una persona sin antes nosotros decir, bueno, ¿sabes qué? ¿Por qué no invento esto? O, ¿sabes qué? ¿Por qué no voy a preguntarle a una persona especialista que me pueda aconsejar algo para que yo pueda aplicarlo en mi vida diaria? Porque lo que necesitamos actualmente es un nuevo estilo de vida para todos nosotros. Los mamíferos, y quizás el más importante para todos nosotros, o el que quizás más conocemos, no el más importante, porque todas las especies tienen una gran importancia para todos nosotros, sino el más conocido, eso es a lo que me quise referir, es el lobo marino de California. Su nombre científico es Psalopus californianus. Representa o es parte de los otáridos, y pues sus características principales es que poseen un cuello delgado, su cuerpo tiene una longitud o es un poco, realmente es como delgado y es un poco largo, sus aletas laterales no cuentan con un pelo, o bueno, en este caso con pelaje, las aletas posteriores son relativamente cortas. Una de las principales preguntas que nosotros nos hacemos es cuál es la diferencia que existe entre un lobo marino y una foca. La gran diferencia que existe es que los lobos marinos cuentan con un oído y las focas no. Entonces, pues esta es principalmente la diferencia. Por ejemplo, cuando ustedes vayan, no sé, a un lugar donde quizás puedas ver avistamientos de ambas especies, vas a recordar, Karif me dijo eso, entonces lo voy a poner en práctica y ya lo voy a ubicar.
Y bueno, más que nada sería eso. En su dimorfismo sexual, el dimorfismo sexual se refiere a las características de la hembra y el macho. El macho llega a medir hasta 2.2 metros y a pesar 380 kilogramos. Obviamente esto va a depender del ejemplar que estén analizando o los ejemplares que hayan analizado en las diferentes investigaciones, y de ahí se saca más o menos un dato general. Para poder identificar a la hembra del macho, es que el macho tiene una cresta sagital. Una cresta sagital se refiere a que en su cabeza podemos ver como una cierta protuberancia, que es como si fuera cuando tú te golpeas y te sale un chipote o una cosa así. Así es como podemos identificarlas. Y obviamente también porque tienen un tamaño mucho más grande en comparación con la hembra. Los machos emiten vocalizaciones cortas y sobre todo muy graves. El sonido del lobo marino es muy característico. A algunos les causa gracia, a otros les causa ternura. A mí, pues realmente me impresiona y al mismo tiempo pues me llega a dar risa, pero pues es un sonido característico de los lobos marinos. La hembra llega a medir hasta 1.8 metros y a pesar 100 kilogramos. Si lo comparamos con el macho, realmente hay una gran diferencia. Su color es café claro, tirándole un poco a beige. Algunos científicos lo denominan como un color paja. Se me olvidó mencionarles las tonalidades o el color de la especie de lobo marino, perdón, del macho. Digamos que es un color mucho más oscuro, es un café casi chocolate, tirándole muy a negro. Pero un dato interesante es que cuando tanto la hembra como el macho entra al agua, ambos sexos se pueden identificar de un color café tirándole a grisáceo. Una pregunta y un dato muy interesante es la reproducción. Los lobos marinos alcanzan su madurez sexual a los 4 años y la madurez física, por ejemplo, en comparación, por ejemplo, uno es chiquito, va creciendo poco a poco hasta que se convierte en adolescente, en adulto. Así sucede en las diferentes especies que existen en la vida. Pues su madurez física la alcanza a los 8 años. En el momento de la reproducción utilizan pues no sé, se les denomina técnica, pero pues realmente son acciones que realizan los lobos marinos como un proceso natural y un proceso de su ciclo, digamos, de reproducción. Cuando tiene 4 años y alcanza la madurez sexual, comienza este proceso que se denomina poliginia, que es el macho establece un territorio. Entonces, al establecer un territorio, pongamos que es esto, llegan diferentes hembras y casi es como si cada hembra formara una fila para tener pues el cortejo con la especie que haría con el macho. Entonces, pues si nos damos cuenta en la naturaleza, el macho siempre tiene muchas hembras, pero el macho nunca se hace cargo de las crías. Entonces, pues esta es una desgracia, ¿no? Bueno, pues sí es una desgracia porque nosotros lo conocemos en los seres humanos, que tanto el papá como la mamá siempre tienen un papel importante en el proceso de crecimiento de nosotros, los seres humanos. Entonces te puedes analizar cómo que el macho no contribuye a la crianza y al crecimiento de la especie. Un dato interesante es que en el momento, el lobo marino, la hembra tiene una gestación de 1 año. Después de 1 año, pues obviamente se da el parto y en los primeros 2 días la hembra va en busca de alimento y después regresa para comenzar con la lactancia. La lactancia dura 1 año y después de 1 año es cuando podemos encontrar el término denominado como destete, o pues digamos que ya no se alimenta de leche. Realmente existe una competencia dura a la hora de buscar el macho con el que las hembras pues se reproducen, porque se destacan diferentes peleas
entre los machos por conseguir el mayor número de hembras. Quien consiga el mayor número de hembras es el que va a ser, digamos, el líder de todo el territorio. Cabe resaltar que en la isla del Espíritu Santo antes pues hubo mucha caza de lobos marinos. En este caso empezaron a extinguirse poco a poco, hasta que casi ya no lo veíamos salir de esto. Fue ahí cuando diferentes organizaciones se reunieron para poder para poder ponerle un alto a lo que estaba pasando. Actualmente existe un número de 638 ejemplares de lobo marino en la isla del Espíritu Santo, pero es importante resaltar que existe otro punto dentro de la Bahía de la Paz, el cual es San Rafaelito. San Rafaelito es como unas piedras relativamente pequeñas donde existe un faro y ahí pues habitan los lobos marinos rezagados, los que fueron rechazados. Si ustedes van pues camino a la isla del Espíritu Santo, normalmente los pasan por esa parte y pueden darse cuenta que pues también esa población está creciendo. Entonces, pues se cumplió el objetivo, ¿no? Aunque tardó mucho tiempo en recuperarse esta población de lobos marinos, estamos viendo un gran avance, incluso estamos viendo un crecimiento interesante en cuanto a ejemplares de lobo marino. Como decía, la lactancia dura 1 año y en ese proceso, después de esto, comienza el destete. La longevidad o el tiempo que duran o que tienen de vida en la hembra son de 20 a 22 años y en los machos es 17 años. Algo que me pude dar cuenta a lo largo de toda mi investigación y diferentes visitas con personas que se desenvuelven en el medio es que el macho vive mucho menos que la hembra. La hembra de repente puede vivir algunos años más, pero en algunas otras especies muchísimos años más. Su hábitat normalmente los podemos encontrar alrededor de México y algunas otras partes del mundo en la costa, pero también existen algunas poblaciones de lobos marinos mar adentro. Estas especies se alimentan dependiendo la región, dependiendo de los diferentes peces o en este caso alimentos que esté disponible. Digamos que aquí incluyen otros factores como la temporada, como la disponibilidad y también por los efectos del ser humano. Es una especie, consume especies bentónicas integrantes de la isitiofauna. Isitiofauna es la fauna pues del sitio. Sus comportamientos. Si hemos podido snorkelar con los lobos marinos, podemos darnos cuenta que son muy sociables. Realmente cuando snorkelé por primera vez con un lobo marino, me asusté. Pues imagínense, yo medía como 50 centímetros, ¿no es cierto? Pero menos. Pero me asusté porque para mí era un animalote y nunca pues lo había visto anteriormente. Y pues en este proceso en que vas entrando y te vas quitando el miedo y que vas viendo, te das cuenta que son seres inofensivos y que si ellos te respetan a ti, tú también deberías de respetarlos a ellos, porque ahí tú estás yendo a su hábitat, a su espacio donde ellos, pues en este caso, habitan, ¿no? Entonces se consideran pues, una especie muy sociable. Ellos también de repente mientras estás snorkeleando se ponen a agarrar algunos equinodermos, unas estrellas y se ponen a juguetear y de repente las sueltan y empiezan a nadar alrededor de ti. Esto normalmente se ve en las hembras y algunas crías, pero en el momento que el macho se da cuenta que tú estás jugueteando con una cría, pues dice, oye, ¿qué estás haciendo? ¿Qué está pasando aquí? En este caso, pues el macho es territorial, ¿no? Y es comprensible. Nosotros estamos llegando a un espacio, es como si alguien llegara a tu casa y se pusiera a jugar con tu bebé. O sea, ¿cómo vas a reaccionar tú? ¿Quién eres tú? ¿Qué haces aquí? Entre otras cosas. Pero digamos que los machos siempre van a ser más territoriales. Y cuando yo fui por primera vez bajo un macho, imagínense cómo yo me puse. Me puse muy
en pocas palabras me paniqué, como dicen, ¿no? Me paniqué porque era una cosa inmensa, gorda, y nada más pasó así, y pues sus ojos se movió, y ya ahí como que yo, ya me quiero ir, tengo hambre, una cosa así, ¿no? Bueno, una cosa que es verdaderamente importante es que los lobos marinos son un indicante de que algo puede estar o muy bien o muy mal en el medio. Esto yo no lo sabía, realmente nunca nadie me lo había dicho, lo encontré hasta hace poco, que indica estos diferentes factores, ¿no? Tanto factores, por ejemplo, la contaminación en el agua, por ejemplo, también si desaparece alguna especie de pez que ellos consumen y empiezan a consumir alguna otra cosa que no sea lo que, pues digamos, estaba dentro de sus parámetros, esto, pues los científicos comienzan a moverse, comienzan a investigar y se dan cuenta, ¿sabes qué? Los lobos marinos están presentando estos síntomas, los lobos marinos se están quedando enmayados, porque algo también que es importante mencionar es que los lobos marinos normalmente se quedan atrapados en algunas redes de pesca, y pues esto les provoca algunas cortaduras, les provoca la asfixia, les provoca que simplemente no puedan salir de ahí, e incluso pues llegar a la muerte. Afortunadamente en Baja California Sur hay diferentes organizaciones que se dedican a auxiliar a esta especie cuando se presenta alguna problemática de desmayado. También se pueden presentar algunos cortes o algunas, por ejemplo, se puede atorar con algunas cosas de residuos presentados en algún barco o alguna cosa relacionada que ellos no se hayan dado cuenta y de repente presentan estos problemas. Y como digo, afortunadamente estas organizaciones se permiten entrar, pueden sacar esta especie, la sacan en la arena, le ponen un tranquilizante, pues una anestesia para que ellos no puedan sufrir, los ayudan y pues en este caso no los puedes orientar y no les puedes decir, oye, sabes que ten cuidado con esto, pero realmente pues lo llevas a un espacio, lo estás monitoreando y monitoreas a las otras especies para que realmente te puedas dar cuenta que todo está saliendo bien. Ahora vamos a pasar a otro miembro que también nos visita y es importante dentro del territorio del Complejo Insular Isla Espíritu Santo, el cual es un odontoceto de la familia Delfinidae, denominado Delphinus campensis. Este es su nombre científico y su nombre común es delfín común de rostro alargado. Su principal característica de todos los mamíferos que son odontocetos y misticetos, que son odontocetos, los odontocetos son una derivación de los cetáceos que cuentan con dientes en vez de barbas y se alimentan por medio de un órgano que ellos tienen que se llama melón, que está ubicado detrás de la cabeza. Y el melón les puede ayudar a ellos al momento de buscar su alimento. En este caso, ellos lanzan como unas sondas hacia donde ellos crean o donde ellos hayan visto el alimento. Estas ondas chocan, y al momento de chocar regresan y sirven como un cierto radar para conseguir su alimentación, o en este caso detectar algún peligro o alguna amenaza que ellos puedan tener. Al momento de llegar pasa por los orificios colocados detrás de los ojos que hacen una conexión con el oído. Podemos destacar que antes era considerado el delfín común de rostro largo como una subespecie, pero de un tiempo para acá se descubrió que no, que era simplemente otra especie de la familia Delphinidae y por supuesto seguía siendo pues un odontoceto. Podemos encontrar la diferencia entre la hembra y el macho, denominado dimorfismo sexual. El macho llega a medir hasta 1.9 metros
bueno, llega a medir desde 1.9 metros hasta 2.5 metros. Y la hembra llega a medir hasta 1.83 metros hasta 2.24 metros. Digamos que aquí no hay tanta diferencia. Y si lo comparamos en cuanto lo vemos dentro del agua, realmente tampoco hay muchas diferencias físicas. Una de las características que pueden identificar a este delfín común es que su coloración es muy atractiva. Y lo voy a mostrar aquí. Nosotros podemos pensar que el delfín común es el de nariz de botella, porque lo hemos visto en diferentes acuarios o en diferentes espectáculos, pero en realidad no lo es. Ese es otro tipo de delfín que ahorita más adelante se los voy a platicar. Bueno, aquí traigo un folleto que es muy atractivo, que es para las diferentes guías o como una guía rápida para identificar pues alguna especie, en este caso de cetáceo. Vienen los dos grupos de cetáceos, los ontocetos y los misticetos. Les recargo que los ontocetos son los cetáceos que cuentan con dientes y los misticetos son los que cuentan con barbas. Aquí nos encontramos con el delfín común de rostro largo. Aquí lo encontramos. Si se pueden dar cuenta, si no, ahorita, si gustan, se los puedo ir pasando. Sí. Se pueden dar cuenta que su coloración va desde una tonalidad gris, una tonalidad amarillenta, que simula como una forma de X y otros científicos lo pueden denominar como una forma de reloj de arena. Entonces, si ustedes quieren identificarlo al momento de que están, no sé, snorkeleando o que están haciendo alguna otra actividad, ustedes pueden darse cuenta de esa coloración y pueden decir, este es un delfín común de rostro largo. No sé, bueno, el peso es considerado a partir de los 80 kilogramos a los 150 kilogramos. Cuenta con 40 dientes y su periodo de vida puede llegar hasta los 30 años. Otra de las características principales que podemos encontrar en los delfines o esta especie de delfín es que es un cuerpo elongado y tiene un hocico pues muy largo, y de ahí es de donde se deriva el nombre. También cuenta con una aleta dorsal relativamente alta, porque en los delfines pues normalmente vemos un tamaño no muy grande. Tiene una aleta dorsal un poco alta y ligeramente curva. Asimila, como les dije hace unos momentos, a un reloj, y es importante resaltar que su madurez sexual la alcanza en los diferentes registros cuando llegan a medir los 2 metros. Aquí es donde comienza todo este proceso, ya sea de cortejo y al mismo tiempo, posteriormente la crianza y la gestación. La gestación dura de 10 a 11 meses y en el momento que nacen las crías pueden llegar a nacer de 80 a 93 centímetros, digamos que es un tamaño pequeño si lo vemos desde nuestros ojos, y pues realmente comienza pues en ese momento su lactancia. La lactancia también está identificada como que dura alrededor de 1 año o un poco menos, y pues después de la lactancia obviamente comienza el destete y el ejemplar delfín comienza a valerse por sí mismo, aunque sigue nadando al lado de, en este caso, su madre. Es importante también recalcar que estos delfines viajan en grupos de 20 a 30 ejemplares o individuos. Los podemos ver aquí dentro de la zona de Baja California Sur y en la isla del Espíritu Santo, con algunos grupos un poco más grandes. Es un espectáculo muy padre, de verdad es un espectáculo, porque no se compara verlo en, digamos, un acuario. Un acuario están entrenados, están domesticados, y no es lo mismo verlos en ese espacio a verlos en un medio natural. Ellos empiezan a brincar y empiezan, en este caso podríamos denominarlo a danzar a lo largo pues de todo su hábitat. Tienen también convivencia con otro cetáceo que es la ballena. Digamos que pueden unirse en algunos recorridos que las ballenas hacen, entonces se unen, y pues como no representa un peligro para la ballena, entonces pues digamos que todo está tranquilo y no sucede nada mal.
La mayoría de las especies marinas que visitan la isla del Espíritu Santo, o una buena parte, son de la familia Delfinidae. Pues la misma familia Delfinidae quiere decir que son pues delfines. Otro integrante que les mencionaba hace rato y que les decía que no era el delfín común, era el nariz de botella. Su nombre científico es Tursus truncatus. Es también un odontoceto. Su color o su coloración puede variar entre un gris azulado. A mí se me afigura como cuando puedes combinar, no sé si han combinado una plastilina, así por ejemplo cuando eran pequeños, y ponían como todos los colores y se tornaba como un color moco. Se ve como raro. Dentro del agua, no digo que todas las especies se vean de esa tonalidad, pero realmente pueden asimilar como un gris color moco. Entonces, pues se ve padre, digamos que a ellos les sienta bien, pero quién sabe a nosotros, ¿no? Los machos llegan a vivir hasta 30 años y su madurez sexual alcanzan a los 11 años. Por otra parte, las hembras llegan a vivir 40 años. Aquí entra en juego lo que le comentaba anteriormente, que hay una diferencia en cuanto a longevidad. Su madurez sexual, digamos que varía un año después y la puede tener cuando tiene, pues, cuando alcanza 12 años de edad. El proceso de reproducción, digamos que es como una danza y de repente, pues ustedes saben, ¿no? Comienza a producirse pues este coqueteo, y ya después pasamos a lo que conocemos como la reproducción. La gestación, digamos, refiriéndome a cuánto tiempo dura la cría dentro del vientre, puede variar de 11 a 12 meses. Digamos, es un periodo largo, es casi un año, y pues no me quiero imaginar cómo se sienten los delfines al cargar tanto peso, pero pues realmente es parte de cómo ellos han sido, pues, digamos, adaptados. Una de las características que pues nosotros podemos decir, en el fondo del agua, la mayoría de las especies quizás no pueden tener un olfato. En este caso, en el delfín nariz de botella, su olfato es muy pobre, aunque sí pueden distinguirlo en diferentes especímenes. Su vista está pues muy bien desarrollada. Digamos que cuando hay una ausencia de luz, refiriéndome a la noche, su vista nocturna pues le puede facilitar pues que pueda saber dónde está y si está realmente al lado de su familia o del grupo con el que ellos se reúnen. Una de las preguntas más importantes es, ¿ellos duermen, ellos descansan o qué pasa? ¿Cómo ellos pues realizan su ciclo de sueño? Nosotros tenemos la fortuna de llegar a nuestra casa, acostarnos en la cama y ya olvidarnos de todos nuestros problemas y despertar al día siguiente. Pero los delfines no. Ellos tienen, digamos, una adaptación que la mitad de su cuerpo podría decirse que no se paraliza, pero se duerme, y ellos mismos se siguen moviendo sus aletas, y ya después que descansó, digamos que un lado, el otro lado duerme y ya sigue con el proceso, pero sí está identificado que no tienen un sueño muy duradero, o sea, no tienen un sueño muy, muy largo. Entonces, pues, más que nada sería eso. Al momento, pues, de mencionarles el proceso de gestación, es importante mencionar de qué tamaño nace la cría. La cría puede variar desde 1 metro hasta 1,15 m. Si lo comparamos con el otro delfín, digamos que es un poquito más grande en cuestión de centímetros, con unos 20 centímetros más. Empieza pues a alimentarse y pues en este caso en un principio pesa de 30 a 40 kilogramos, y después mientras va creciendo y va adquiriendo sus nutrientes, pues digamos que va engordando y va creciendo poco a poco. Su comunicación es una de las cosas más importantes. Los delfines, todos también hemos escuchado el sonido de los delfines, ese sonido característico y que muchas personas imitan.
ellos se comunican por medio de movimientos, por medio de aletazos, digamos que también lo podemos denominar, si lo vemos desde un punto de vista como un humano tradicional, una danza, ¿no? Pero también emiten sonidos, y esto es característico de cada especie. Cada sonido que emite, por ejemplo, si yo emitiera un sonido ahorita, mi voz es representativa de mi persona y nadie más la va a tener. Lo mismo sucede con los delfines. Los delfines tienen un sonido que los identifica a cada uno de ellos, y no importa si, por ejemplo, está pasando una lancha o está pasando algún otro animal que está, en este caso, emitiendo algún sonido, ellos pueden seguir comunicándose y seguir su vida como si nada. Bueno, en sus sonidos producidos son 6 sacos de aire cerca del espiráculo. Algo que se me pasó mencionarles es que los delfines son cetáceos y son al mismo tiempo pues mamíferos. Los mamíferos pues tienen que salir a respirar. Nosotros estamos en un medio donde pues estamos a nivel del mar y podemos respirar libremente y no tenemos ninguna capa de agua. Digamos que en su ciclo evolutivo, pues, como todo tiene un inicio, los delfines fueron, digamos que inició todo con un tipo perro, con un tipo como lobo, que se llamaba Paquicetus, y pues ahí fue cuando fue evolucionando, y pues como todo, fueron desarrollándose, fueron distribuyéndose alrededor de todo el mundo, y ahí fue donde fueron definiéndose diferentes características, ya sea el tamaño, el peso, la coloración, con el tiempo de vida y pues todo lo que está relacionado con la evolución. Y como les comentaba hace rato, en el proceso de evolución pues hubo una separación. Al llegar a los cetáceos hubo una separación. De un lado encontramos a los odontocetos y de otro lado encontramos a los misticetos. En este caso les vuelvo a repetir que los delfines forman parte de los odontocetos, y pues aquí es donde entra su característica principal, que tiene un espiráculo. Es una fosa nasal donde ellos más o menos cada 8 minutos salen a respirar. Pueden nadar, su velocidad en la que nada varía entre los 5 y 11 kilómetros, pero si ellos pueden sentirse amenazados por X o Y razón, pueden llegar a nadar hasta 35 kilómetros por hora, pero por periodos cortos, y en este caso cuando ellos se hayan liberado. En sus dientes, bueno, digamos, la pregunta es ¿cuántos dientes ellos pueden tener? Tienen de 18 a 26 pares de dientes por encima de, digamos, en cada lado de la mandíbula. Su caza es característica de los delfines. Digamos que ellos cuentan con una inteligencia muy desarrollada. Su característica de caza es que van, por ejemplo, imaginémonos un banco de peces que están nadando y se están moviendo, y sí hemos visto un banco de peces. Son muchos peces que están, digamos, que alimentándose, o digamos que están haciendo o simplemente nadando sin cesar, y de repente llegan los delfines, obviamente a cumplir su ciclo como depredadores, y empiezan a colocarse grupos alrededor de los cardunes de peces y empiezan a corretearlos, llevándolos hacia la superficie, y es ahí cuando empiezan a brincar los diferentes peces. Entonces ahí los delfines aprovechan y empiezan a abrir la boca y empiezan a consumirlos, y pues digamos que este es un proceso que ellos cumplen. Como se pueden dar cuenta, es un trabajo en equipo, y pues nos sirve de ejemplo a nosotros para que también trabajemos en equipo. Ahora voy a mencionar y hablarles acerca de la orca. La orca es mi animal favorito del agua, bueno, en este caso del mar. Siempre me ha parecido un animal fantástico, un animal que se me hace, pues, como lo diría yo, se me hace muy cool. Nunca lo he podido ver en persona, lamentablemente no he tenido esa oportunidad. Siempre que salgo a algún monitoreo en la escuela digo, por favor, que hoy me encuentre una orca, por favor. Incluso rezo y tengo mi estatua de orca ahí. Le rezo a mi orca, mi santo orca. Pero pues sí,
sí, realmente digo, yo quiero ver una orca, y también lo comento con mi hermano, que mi hermano ya es un biólogo marino, y le digo, oye, ¿tú no has visto una orca? No, yo tampoco he visto una orca, necesito verla. Y ya, pues, aunque nos dicen, ¿por qué no vas a SeaWorld? Pues qué chiste, o sea, uy, así que chiste, en pocas palabras no es lo mismo, no es lo mismo, como les comentaba anteriormente, no es lo mismo ver a una especie en un lugar, en un parque acuático o en algún medio donde hagan espectáculos, a verlo en un medio natural. Y ahora que mencioné SeaWorld, anteriormente, bueno, en este caso en mi charla anterior, había mencionado que hay un documental en Netflix, esta plataforma que, pues, digamos que todos la conocemos, que se llama Blackfish, que habla acerca de la vida de las orcas en los diferentes parques acuáticos de SeaWorld. Y pues es triste porque hace algunos años planearon capturar algunos especímenes de orcas, algunos ejemplares de orcas, comenzaron a corretearlos con un barco grande y los fueron empujando hacia como una especie o una conexión del mismo mar donde había como dos caminos. Había dos barcos, uno era más grande que otro y por un lado corretearon a los puros machos y por otro lado corretearon a las hembras con algunas crías. Las atraparon, las sedaron y las transportaron en esos mismos barcos. Obviamente no tenían agua y pues ellos, aunque pues sí podemos decir, pues es que es un mamífero y pues respira, ¿no? ¿Qué va a necesitar el agua? Pero es parte de su adaptación. Ellos necesitan estarse moviendo, necesitan moverse en el agua para estar, en este caso, en forma y también pues cumplir su ciclo natural. Imagínense, los encerraron en los barcos, todos apretados, digamos que como si fueran de arrimados a otro país o una cosa así, migrantes, ajá, de arrimados. Bueno, digamos como migrantes, ¿no? Y iban todos juntos y pues también iban apretados. Al momento de llegar a las instalaciones de SeaWorld, ellos habían creado una tipo alberca, un tipo hábitat, por así decirlo, pero no se dieron cuenta que superaban el tamaño de ese espacio. Entonces, pues dijeron, ¿sabes qué? Yo no me voy a gastar más dinero, ahí aviéntate estas orcas y tú arréglatelas y pues yo ya pagué esto, ni modo. Y pues, aunque después sí realizaron algunas ampliaciones y después hicieron otros parques creando con un poco más de lógica, aunque no tiene nada de lógica quitarles su hábitat a una especie, pues digamos que se solucionó este problema. Si nosotros vemos algunas tomas aéreas de SeaWorld, podemos darnos cuenta que las orcas pues están, en pocas palabras, en un cuadro pequeño. Imagínense que yo estuviera en este cuadro y estuviera nada más así. No puedo moverme, no puedo voltear a ver a otra parte, no puedo nadar. Ahí es donde empiezan a presentarse problemas, se engorda y su aleta dorsal empieza a caerse. Una característica principal de la orca es que en los machos su aleta dorsal es completa, bueno, no completamente triangular, pero sí simula a un triángulo y pues llega a medir hasta 2 metros. Y en las hembras su aleta dorsal es un poco curva y no supera los 90 centímetros. Entonces imagínense, su aleta dorsal obviamente le sirve para tener cierto equilibrio a la hora de nadar y pues empieza a decaerse y así es como hacen los espectáculos. A las personas y pues digamos que a los encargados de dar los espectáculos no les interesa esto. Con ellos, con tal de ganar dinero y que las personas, digamos, puedan tener un día único, placentero, pues realmente les importa completamente el dinero. Llegan a vivir hasta los 30 años, en este caso de los machos, y en las hembras llegan a vivir hasta 80 años. Podemos encontrarlos en grupos de 5 a 100 ejemplares
y pues digamos que nadan a una velocidad de 10 a 15 kilómetros por hora, y cuando también ellos se pueden sentir amenazados, digamos amenazados por la aparición de algún barco o alguna otra cosa, porque si nosotros nos ponemos a ver en la cadena trófica, la orca está hasta arriba y no tiene un depredador que pues los pueda amenazar a ellos. Aunque de repente se pueden enfrentar a algunos tiburones como el tiburón blanco, realmente pues eso ya va a depender de cómo esté desarrollada la orca. Se me olvidó mencionarles su longitud. Pueden llegar a medir desde los 5.5 metros hasta los 9.7 metros. Digamos que es relativamente grande y podríamos decir que es el delfín más grande que tenemos en la vida o que tenemos registrado. Recuerden, es un delfín, no es una ballena. Esto es una mala traducción de las primeras personas que hicieron investigaciones referentes a las orcas. Ellos creían que eran pues unas especie muy peligrosa para todos los seres humanos. Entonces ellos se dieron cuenta en sus investigaciones que mataban ballenas, que mataban diferentes ballenas y delfines. Entonces ellos dijeron, lo nombraron como asesina ballenas, pero hubo una mala traducción al idioma inglés y pues la llamaron killer whales. Entonces ahí lo podemos traducir al español como ballena asesina, y en realidad no es una ballena. Y pues, aunque se ha tratado de aclarar este concepto, pues digamos que el término correcto es llamarlo orca y no ballena asesina. Así que pues, más que nada sería eso. Su madurez sexual lo alcanzan a los 15 años de edad. Pues creo que es bastante tiempo el que pasa para poder reproducirse, y las hembras dejan de ser fértiles a los 40 años. Las hembras también presentan, como los seres humanos, la menopausia. Bueno, como las mujeres, la menopausia. En los hombres también sucede algo similar a la menopausia. Pero digamos que en las orcas también se presenta este proceso natural de la vida, ¿no? Entonces, pues en ese momento quedan infértiles y ya continúan con su vida como si nada hubiera pasado. Y pues la gestación dura de 15 a 18 meses. Es un periodo mucho más largo si lo comparamos con las 12 especies de delfines que había mencionado anteriormente. Y pues la cría al momento de nacer llega a medir hasta 2.4 metros. Es bastante grande si lo comparamos con un delfín que mide el mismo tamaño. Una vez estábamos en una playa que creo que todos conocemos, que se llama el Caimancito. En esa playa nosotros estábamos nadando y cumpliendo pues cualquier día que íbamos a pasar agradable. En ese momento mi mamá estaba dentro del agua y pudo notar a lo lejos como seis aletas dorsales que se veían nadando a la par. Pues mi mamá se asustó porque nunca salieron a respirar, o sea, no se veía que salieran a respirar, pero después se enteró que ese mismo día se había presenciado a lo largo de la Bahía de La Paz un grupo de orcas que traían crías. Entonces posiblemente mi mamá tuvo la fortuna de ver orcas y yo no. Y pues más que nada, pues eso fue lo que pasó. No sé si realmente tuvo la fortuna de ver las orcas, pero si sí, qué buena suerte. Ahora es momento de conocer la ballena azul. Es importante mencionar que todas las especies que estoy mencionando visitan la isla del Espíritu Santo. Entonces, pueden radicar ahí por mucho tiempo, pueden estar ahí permanentemente o por algunas temporadas. Voy a pasar a mencionarles la ballena azul, que obviamente visita la isla del Espíritu Santo en la temporada de diciembre hasta finales más o menos de marzo. La podemos seguir encontrando no solamente en la isla del Espíritu Santo, sino alrededor de toda Baja California Sur. Es la ballena más grande que tenemos en la actualidad. Su nombre científico es Balaenoptera.
Balaenoptera musculus, y llega a medir hasta 30 metros, imagínense, 30 metros, lo cual es equivalente a un edificio de 7 pisos. Y en cuanto a su lengua es equivalente al peso de un elefante. O sea, imagínense, pesa demasiado. Su corazón tiene el peso de un automóvil, aquí lo comparan con un automóvil Porsche, pero más o menos pesa eso. En tamaño, pues digamos que es proporcional a su cuerpo. Su alimentación es a base de krill. El krill es una especie de camarón muy pequeño, también se alimenta de plancton y fitoplancton. Más que nada, pues ese es el proceso que cumple, porque ellos, a diferencia de los odontocetos, tienen barbas, y las barbas sirven como ciertos filtradores al momento de alimentarse. Entonces, pues ellas al momento de alimentarse van nadando, hacen diferentes recorridos abriendo la boca. Al momento de abrir la boca entra, por supuesto, agua. Esa agua entra, digamos que a su boca, agarran todo el alimento, el agua la empuja con la lengua, pasa por el filtro y ahí sigue quedando el alimento, y ahí es como se cumple el proceso realmente de su alimentación. Se tiene registrado que, por ejemplo, cuando una ballena pues está un poco presionada o está, digamos que apurada, consume hasta 3.5 toneladas de krill al día. Entonces, pues es una cantidad sumamente alta de krill. Imagínense, 3.5 toneladas, no estamos hablando de kilos, 3.5 toneladas. Su convivencia podemos encontrarla alrededor de pues diferentes grupos de 2 a 3 individuos. No es como a comparación de los delfines, que andan normalmente en grupos, sino que aquí las podemos encontrar en grupos menores, pero igual es como si fuese una familia. Sus características generales es que al momento de entrar al agua podemos verla completamente color azul, pero fuera del agua podemos presenciarla como un gris azulado. Entonces, pues obviamente no lo vamos a identificar por eso, lo vamos a identificar por obviamente su longitud y la forma en que ellos tienen la cabeza. Ellos tienen la cabeza en forma de U y la tienen como muy alargada. También presentan una característica que tienen una aleta dorsal pues visible y curva en este caso. Como decía, también su cabeza puede ser ancha y plana. Su velocidad pueden viajar a 4 nudos cuando en un día pues promedio, pero cuando se sienten amenazados por alguna cosa o por algo en particular, pueden nadar hasta 19 nudos. Ellos emiten sonidos como gruñidos o gemidos que sirven como comunicación. Ellos se pueden comunicar para indicar algunas cosas, o en este caso siempre va a haber un dialecto madre-cría o en una como familia, así lo podríamos definir. Cada una tiene como un dialecto, y como les mencionaba anteriormente, no importa si hace mucho ruido o si está pasando algo en ese momento, las ballenas tienen la capacidad de poder entender el dialecto en el que, pues, en este caso está hablando. Su gestación dura cerca de un año, digamos que es el proceso en que ellos quedan embarazados. Bueno, las hembras quedan embarazadas. Su cría es, simplemente la cría es uno de los animales más grandes del mundo cuando nace. Llega a medir 8 metros y a pesar 2.5 toneladas. En comparación con todo lo que les he platicado anteriormente, es muchísimo más grande la ballena azul. Su duración a lo largo de la vida puede variar entre los 80 y los 90 años. En el siglo XX, bueno, antes de pasar a eso, se tiene registrado un ejemplar de ballena que vivió 110 años. La longevidad que mencioné anteriormente está registrada como un promedio. Nosotros como seres humanos en el estado de Baja California Sur tenemos un promedio de vida de 78 años y esto ha ido disminuyendo por factores como sobrepoblación o factores también como la contaminación o algunas carencias que posee el estado. En este caso,
pues también en la vida de los seres humanos podemos encontrar personas muy longevas que llegan a vivir, creo que hasta 115 años, no sé si estoy bien, pero esa es una de las personas más longevas que se tiene registrada. Al igual de todas las especies podemos encontrar estas diferencias que llegan a vivir mucho más tiempo. En este caso, la ballena azul serían 110 años. Imagínense, es un tiempo muy, 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 muy largo. En el siglo XX estuvo a borde de la extinción. Es también importante mencionar, bueno, para mí todo es importante. Si están escuchando constantemente que digo esto es importante, para mí todo esto es importante, ¿no? Entonces, recalcar este aspecto que en el siglo XX se encontraba en peligro de extinción debido a la caza del ser humano en aprovechamiento de su aleta y otros recursos, por ejemplo, para aprovecharlo para algunos productos o aceites que lo podemos encontrar en algunos cosméticos o en algunas otras cosas. Entonces, en 1966, un grupo de personas, hagan de cuenta, un grupo de personas científicas se dieron cuenta de este grande error que estábamos cometiendo y comenzaron a protegerlas. Estuvo en la lista roja, bueno, actualmente sigue estando en la lista roja de la Unión para la Conservación Mundial por sus letras en inglés IUCN. Y pues, digamos que aunque sí hicimos un cambio, ¿qué pasó? Ok. Sobre todo ahí para que tengas oportunidad de escuchar comentarios y preguntas, ¿verdad? Ok. Entonces, pues más que nada eso, pues digamos que ya he acabado con la ballena azul. Si ya me extendí mucho tiempo, lo siento. Se los advertí. Yo les dije que iba a hablar mucho tiempo, pero pues no sé, no, si ya me tardé mucho tiempo. Pues más que nada son algunas de las especies que podemos encontrar en la isla del Espíritu Santo. Digamos que hacen falta muchas más especies. También encontramos en la isla del Espíritu Santo una norma que nos indica tanto las aves como la flora y como la fauna que encontramos como peligro de extinción. Algunas forman parte de la lista roja, otras simplemente hay que tenerles un cuidado y otras pues están al borde de la extinción. Entonces, más que nada para cerrar esta charla es que realmente nosotros nos podamos dar cuenta que cada uno cumple un papel en la vida, ¿no? Nosotros formamos parte del planeta Tierra y esto lo digo en muchísimas ocasiones. El planeta Tierra no es nuestra propiedad, realmente no es nuestra propiedad. A veces podemos pensar que nosotros, al ver alguna especie, dices, ¡ay, qué bonito! Y ya piensas que es solamente una especie, pero esa especie influye también en ti. Entonces, el propósito de mi charla, como lo dije en un principio, era poder hacer que ustedes conocieran algunas generalidades para que al momento de realizar algún viaje pudieran mejorar su experiencia. Y que al mismo tiempo, si ustedes detectaban algún problema, pudieran indicarle, no sé, al guía o alguna persona encargada de realizar esas gestiones para que pudieran hacer realmente una acción. Y más que nada es el mensaje, poder invitarlos a todos y cada uno de ustedes a que realmente se preocupen por la naturaleza. La naturaleza es importante para todos nosotros y si algo falta en la cadena trófica sería un holocausto para todos y realmente no podíamos seguir en este planeta Tierra. Y para mí, yo quiero seguir disfrutando mi vida y quiero seguir conociendo lugares y quiero vivir en un lugar que realmente me haga sentir bien, que tenga un bienestar y no con el paso de los años esté empeorando y tenga advertencias de que tengo que utilizar estos medicamentos o tengo que utilizar otras cosas para poder vivir. ¿Qué planeta le vamos a dejar a nuestras futuras generaciones? Realmente hay que tener conciencia en todos nuestros actos. Y pues más que nada es el mensaje. Si alguien tiene alguna pregunta, alguna sugerencia o simplemente quiere saludarme, alguna cosa así, pues voy a estar aquí con muchísimo gusto. También recordarles que tengo disponible aquí algunos de mis diseños en mi línea EcoArte.
que pues realmente son las bolsas ecológicas, una carpeta, libretas, y por supuesto también está a la venta mi cuadro que pueden ver aquí. Se vería muy padre en su casa por si lo quieren tener. Y pues también tengo algunos cuadros pequeños. Si ustedes tienen alguna pregunta realmente referente hacia mi temática, que ojalá hubiera tenido todo el tiempo del mundo de poder seguir hablando con ustedes, me lo pueden hacer saber y nos ponemos de acuerdo para Café Científico parte 2, a una cosa así. Y pues, más que nada quiero agradecerles nuevamente a todos ustedes por tomarse el tiempo de venir aquí. Si quieren seguir en contacto conmigo, les puedo entregar una tarjeta o pueden seguirme en mis redes sociales. Y pues, más que nada sería todo eso. Podemos encontrarnos aquí en otra ocasión en Café Científico. Recordemos la importancia de las especies. Yo me despido, no sin antes desearles una excelente noche. Muchísimas gracias.